Algo que Dios me estaba hablando y claramente Dios me decía esto. Hablarle de mi cruz. Hablarle de la cruz. Dios, pero está todo hablado de la cruz. Hablarle de la cruz. ¿Qué es la cruz? Porque muchos estamos cerca de un madero. De un madero que es de Jesús, que era de Jesús. Pero estamos muy distantes de Jesús. Estamos muy pegados a la cruz. Muy pegados a ese madero que le levantó, en el cual fue crucificado. Pero muy distante del Señor Jesucristo. Y yo quiero ir a la palabra. ¿De qué manera uno puede estar, pero no estar? Uno de los grandes problemas de la iglesia es que enseguida nos ofendemos, enseguida nos peleamos, discutimos, enseguida somos fáciles de ofendernos. Si no me pusieron en tal lugar porque me correspondía, por antigüedad, por capacidad, si no estoy donde tengo que estar, porque dijo de mí, no me saludó, no estuvo, no está, no me contesta, no me llama. Algunos decían, soy de Apolo, soy de Pablo. Y dijo el apóstol Pablo, somos de Cristo. Y hoy funcionamos de esa manera. Aquellos que estamos pastoreando, cuidando la iglesia, desde el lugar en que Dios te haya puesto, ¿cómo podés medir si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien? Si desapareces de ese lugar, si continúan. Si continúan. Carmen, si tu grupo continúa y no estás, has hecho las cosas bien. Si yo me lleva el Señor mañana y en estos nuevos años de pastorado que he estado con la iglesia o estoy, no me estoy despidiendo, por Dios. Y sigue la iglesia, he hecho las cosas bien. Eso quiere decir que estamos construyendo en la cruz. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa. Cómo estamos caminando, cómo estamos armando esta agenda 2020, 2020. Hemos hablado allí hace unos domingos desde la Iglesia de los Hechos, capítulo 27. Hemos pasado por Lucas 14. Hemos pasado la semana pasada por Primera de Reyes 1:19. Y usted se debe acordar que hablamos del nuevo evangelio. Tarea para el hogar, anótelo. Algo se habló. Y hoy queremos ver cómo estamos transitando la cruz de Cristo. Yo quiero dar un testimonio que viví yo hace un tiempo. Cómo el diablo trató de derribarme, de hacerme caer. Hace años atrás, muchos me decían, pero, hey, usted tiene que estar en tal lugar. El diablo se encarga de hacer las cosas muy bien. Y a veces de decirles la verdad fuera del contexto. Dice verdad a veces, y él es un mentiroso. Pero usa una verdad, saca la palabra de contexto para poder dibujar, para poder torcer la verdad final sobre tu vida, que está en la palabra, pero no sacada fuera de contexto. Entonces a mí me decían, usted tiene que estar en tal lugar, usted tiene que hacer tal cosa, usted tiene que estar ahí, usted debe hacerlo. Gracias a Dios siempre fui un hombre de oración, de profunda oración. Y todo lo que Dios me decía, lo que la gente me dice, lo llevo cautivo a Cristo. Entonces, ¿cuál fue mi oración? Muy sencilla. Señor Jesús, si yo debo estar pintando esa reja, que sea tu voluntad. Y si no tengo que estar, que no la pinte.
Y esta fue mi oración muy profunda. Señor Jesús, si yo debo estar predicando en este lugar, que no haya un hombre que me ponga si no es tu voluntad. Que no haya ningún deseo de hombre que me ponga a predicar tu palabra. Ahora, si es tu voluntad que yo predique tu palabra, poneme y que no haya ningún hombre que impida que tu palabra sea predicada por mi vida. Evidentemente fue la palabra de Dios que dijo, sí, predica la palabra. Esto lo podemos llevar a nuestras vidas. Escuchen esto porque esto se levanta en la iglesia. Esto se levanta en la iglesia. Esto viene. Ya está. Oídos abiertos. El corazón abierto a la palabra de Dios en esta Agenda 2020. Van a prevalecer los que llevan la cruz de Cristo. Van a avanzar los que llevan la cruz de Cristo. Aquellos que entiendan que estamos haciendo trabajos, haciendo pastorados, haciendo ministerios, se cae. Son los días contados que nos pueden llegar a quedar. ¿Cómo puedes medir? Hombres y mujeres de Dios, desde el lugar que Dios te haya puesto en la iglesia, en el lugar que Dios te haya puesto, barriendo la iglesia, trabajando, pintando, predicando, ministrando. Si yo te saco del lugar en que estoy, ¿seguirías predicando? ¿Seguirías viniendo a la iglesia? No, pero yo cocinaba y me dijeron que no cocine. No, porque yo predicaba y me dijeron que no predique. Yo cantaba y me dijeron que no cante. Yo limpiaba y me dijeron que no limpie. Tomale el pulso. Si estás dispuesto a que te saquen y que te ubiquen en otro lugar o un tiempo de descanso, estás madurando. Aun cuando eso sea injusto. Estamos trayendo una agenda para este 2020 muy fuerte. El que tiene oídos que oiga lo que dice la palabra del Señor. Dios dice, hablarle de mi cruz. Yo quiero hablarte de la cruz de Jesús. Y vamos a ir claramente a la palabra de Dios. De qué manera el mismo Hijo de Dios llevó su cruz. Desde que salió de Getsemaní, camino a la cruz. Quiero que me acompañes. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero leer la palabra, está en San Mateo, capítulo 26. El Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 36 en adelante. Ya lo hemos predicado esto, pero Dios me dio algo nuevo. Jesús ora en Getsemaní. El título del mensaje, me olvidé, la falta de costumbre. Caminando hacia la cruz. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar a aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces le dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Repito que el Señor Jesús iba camino al hecho más glorioso, más extraordinario que pudo haber en toda la eternidad de la humanidad. En esa cruz, Él trajo redención, gracia, misericordia y resurrección, vida eterna para su iglesia. Dice la palabra de Dios, verso 39, unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como lo que tú quieres. ¿Es como el Padre quiere?
¿O es como tú quieres? ¿Estás caminando hacia la cruz como papá quiere? ¿O estás caminando hacia la cruz como la agenda dice, como la sociedad dice? Dice la palabra de Dios. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Hey, caminando a la cruz en los tiempos que vivimos, no se puede estar sin orar. Ya 10 minutos de oración no son suficientes. Media hora no alcanza. Aunque se levanten por ahí murmuraciones, Dios te ama igual, Dios te quiere igual, Dios te da vida eterna igual, Dios te va a usar igual. Pero estamos hablando de poder llevar la cruz que Dios puso en tu vida y en mi vida. Claramente, si no hay tiempos profundos de oración, es imposible llevarlos adelante. Aquí dice claramente la palabra y te la repito. Así que no han podido mantenerse despiertos ni una hora. Luego volvió con los discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: así que no han podido mantenerse, otro versículo, despiertos conmigo ni una hora. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando vamos camino a la cruz de Cristo, a la cruz que Jesús quiere que vayas, va a venir cansancio en el cuerpo, va a venir desgano, va a venir ganas de dejar todo. Sentís que te asfixiás, que te morís, que ya la iglesia no sirve. Unos tips: bueno, me cambio de iglesia, es la palabra, es el pastor. Bueno, no, es el grupo, es el líder. Bueno, no, es que Dios te está llamando a tratar tu carácter. No es mi esposa o es mi esposo, es el trabajo. Es que Dios está tratando tu vida. No es la iglesia, no es el trabajo, no es el pastor, no es tu esposa, no es tu esposo, no es el clima o la economía de Argentina. Es que Dios está tratando tu vida. Dios no se equivocó al ponerte en el lugar en que estás. Dios no se equivocó al darte a la esposa y el esposo que te dio. Dios no se equivocó al darte los hijos y las hijas que te dio. Dios no se equivocó al darte el lugar donde estás viviendo. Él no tiene equivocación. Desde el lugar en que estás viviendo, Dios quiere construir tu vida y Dios quiere llevarte, salir de Getsemaní e ir a la cruz que te trae vida y vida en abundancia. Ahora Jesucristo dice acá claramente, quiero que me sigan. Le dicen: oren una hora. De esta manera es como llevo mi cruz. Recuerden que estaba en Getsemaní saliendo hacia la cruz. Iba a ser crucificado. Fíjense lo que pasa. Esta es la oración que el Señor dice. ¿Y cuál es la oración que Jesús dice que no debe ser así? Acompáñenme al verso 53. En el mismo capítulo dice: ¿no te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? La manera, ¿cuál es? Repito, la manera es orar una hora, pelear la buena batalla, salir de Getsemaní e ir hacia la cruz de Cristo. Y verso 53 te dice claramente: no es de esta manera. Pido ángeles, a veces oramos mal, oramos de más. Sácame este líder, sácame este pastor, sácame a mi esposa, sácame el compañero de trabajo, sácame. No es así. Dice claramente Jesús: ¿no les parece que si quiere puedo pedir al Padre que me mande 12 legiones de ángeles? Pero eso impedía que Jesucristo vaya a una crucifixión y traer vida eterna. Eso impedía. Y en consecuencia, si eso iba a ser un impedimento, ni usted ni yo tendríamos vida eterna. Hubiese sido otro fracaso como el de Adán. El que tiene oídos, que oiga lo que dice la palabra de Dios. No te interpongas con oraciones que no son de Dios.
El Señor Jesús dijo claramente en los versículos anteriores, si quieres, aparta de mí esta copa, mas que no sea como yo digo, que sea tu voluntad. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás transitando o estás pidiendo a Dios legiones de ángeles que intervengan y te saquen del camino a la cruz que trae libertad? Dice la Escritura del Señor Jesucristo, más adelante, manténganse despiertos y oren para no caer en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez. Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. ¿Estás orando de esa manera? Que se haga la voluntad de Dios. ¿Estás orando? Versos adelante dice, una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se le caían de sueño. Entonces los dejó, volvió a irse, y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió a los discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense, ya se acerca que me traiciona. Cuando vas camino en la cruz de Cristo, vamos a repasar, vas a tener cansancio, vas a tener ganas de dejar todo, vas a tener ganas de culpar a alguien. Y por sobre todas las cosas, cuando vas camino a la cruz, hay traición. Cuando vamos camino a la cruz, hay traición. Cuando vamos camino a la cruz de Cristo, hay traición. ¿De dónde? Y puede que surja del mismo grupo, puede que surja de la familia, puede que surja de la iglesia, puede que surja de quien menos te pensás, pero por lo general, característica, viene del grupo que más está contigo, el grupo que más amás, que más querés. Hay traición. Ahora Jesucristo dice, ¿de qué manera Él, camino a esa cruz, responde a la traición? Porque no hay nada escondido en la palabra. Sígueme, acompáñeme en la lectura. Dice la palabra del Señor. Verso 47 del mismo capítulo. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo estaba traicionando, permítame escuchar esto, explicar esto. Lo estaba traicionando. Es una palabra, esto es un gerundio. Estaba haciéndolo, estaba elaborándolo, estaba cocinándolo al pan. Él había puesto, si usted lee la Escritura, dice que entró Satanás en el pensamiento y ya comenzó a traicionarlo. Una previa. El que lo estaba traicionando lo entrega. Por favor, escuche la palabra de Dios. Hay distracción. Dice la Escritura. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo estaba traicionando le había dado una contraseña. Esta contraseña, al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo. ¿Quién te puede traicionar y darte un beso? Un abrazo. Decirte que nunca te iba a dejar. Decirte y te juró amor eterno por toda la vida y te dijo, jamás te va a faltar nada. O te dijo, jamás te voy a dejar. Son características que vas caminando por el camino a la cruz de Cristo. Ahora vamos a ver cómo Él responde a la traición. Verso 49. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces aquellos hombres se acercaron, le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió su mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y escucha, esto es importantísimo, ya culmino. Entonces, verso 52, vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada muere por espada. En la traición
No te defiendas con tus fuerzas. En la traición que pueda haber en tu vida, no te levantes criticando o peleando. En la traición que pueda haber en tu vida, no son tus fuerzas, no es con espada, no es con fuerza de carne, no es con el poder de tus fuerzas, no es la pelea de carne y sangre, dice en Efesios 6:10. Guarda la espada. ¿Acaso no podría mandar 12 legiones de ángeles que intervinieran? Guarda la espada. Y quiero quedarme un poquito acá. ¿Cuál es la espada que estás sacando? ¿Cuál es la espada que tenés guardada? ¿Cuál es el ancho de espada que tenés? Pero es injusto. Es palabra de Dios. No es con tus fuerzas, sino con el Espíritu. ¿Cuál es la espada que tenés que guardar? El rencor, el odio, la diferencia. ¿De qué manera te han herido? Claramente dice que el criado sacó la espada, le cortó la oreja. Y ya lo dijimos la semana pasada, esa espada iba a la cabeza. Iba a matar al criado. Guarda la espada. No le cortes la oreja a nadie. Ni siquiera intentes matar a alguien. No es de Dios. Podemos estar muy cerca de la cruz del madero, pero muy lejos del Cristo de la cruz. ¿Cuál es la espada que estás esgrimiendo? Que esgrime espada, espada muere. Si son tus fuerzas, vas a morir por fuerzas. Mas si es por el poder del Espíritu, vas a vencer por el poder del amor de la cruz. Iglesia del Señor, ni el título del mensaje ni el mensaje que te estoy dando es aglutinante. Ni el mensaje que te estoy dando no es que traiga multitudes. Pero Jesús me dijo, quiero que prediques mi cruz. Porque si no predicas la cruz, no volverás a predicar. Quiero predicarte la cruz. Eso es. Pero me cuesta, pastor. Me cuesta. Me cuesta guardar la espada. Me cuesta. Iglesia de Dios. Quiero que tomes ahí unos segundos. Cierre tus ojitos y pienses cuál es la cruz que tenés que guardar. ¿Cuál es la espada que tenés que guardar? Pensá, Dios, en estos segundos, orá con tu Padre para que muestres cuál es la espada. Y guardar la espada significa, es injusto, me ha hecho tanto daño. No está fácil, pastor, guardar la espada. Quiero que decirte que si no la guardás, vas a quedarte en esa estación, camino a la cruz, con una espada oxidada y con sangre, pero que no traerá libertad a tu vida ni a tu descendencia. Verso 54 dice, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Porque es necesario que así suceda. Es necesario que así suceda en tu vida como en la mía. Es necesario que pases el oprobio, la vergüenza, la desolación, el desierto. Porque esto trae vida y vida en abundancia. Lo otro trae venganza, rencor, odio. Y el criado va a salir lastimado. Y tu descendencia va a salir lastimada. Y vamos a ver desde la palabra de Dios cómo si guardar la espada vas a tener vida y vida en abundancia. Tus hijos, tus nietos y tu descendencia. Dice la palabra de Dios. Verso 55. En este momento Jesús dijo a la gente, ¿han venido a arrestarme con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días me sentaban a enseñarles en el templo. ¿Alguien te va a culpar? Oigan acá. ¿Alguien te va a culpar? ¿Alguien va a levantar el dedo? Como si fueras un ladrón. Alguien va a injuriar.
Alguien va a decir que fuiste cuando no fuiste. Alguien va a decir que dijiste cuando no dijiste. Alguien va a decir algo que no fue. Y Jesús dice, también tiene respuesta para esto. Dice la palabra de Dios. Han venido con palos y espadas como si fuera un ladrón. Verso 55. Todos los días me sentaba a enseñarles en el templo. Esto habla a los líderes. Esto habla a los hombres y mujeres de Dios. Esto habla a aquellos que tenemos un tiempo en la iglesia. Aquellos que hemos hecho docencia. Con equivocaciones, con errores. Todos los días te enseñé la palabra. Te cuidé, te llevé, te traje, te llevé al hospital. Me saqué, compartí mi plato de comida contigo. Le pasó a Jesús. Nos va a pasar a nosotros. Dice la Escritura, después de esta palabra que Dios les da. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo escrito por los profetas. Escucha esto. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Te sentís sola, solo? ¿Estás sola o solo? ¿Se sienten solos? ¿Se sienten solos? ¿Sentís que nadie te ayuda? ¿Sentís que te dan vuelta la cara? ¿Sentís que quien tiene que estar no está contigo? ¿Sentís que el que te prometió amor eterno no está? Aquel que era la última persona que te iba a dejar te dejó. Está yendo camino a la cruz. Y quiero repetírtelo. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y quiero terminar esta palabra que Dios ha traído, que habla de la cruz. Cuando no hacemos lo que la palabra dice, ¿qué es lo que ocurre? Podemos estar muy cerca de la cruz, dijimos en un principio, pero muy lejos de Jesús. Y vamos a la palabra. Quiero que me escuches o lo anotes, lo leas en tu casa. El Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 23 en adelante. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, ya Jesús había pasado por todas las instancias, las que hemos predicado en esta mañana. Había pasado por todas las instancias. Se quedó solo. Lo negó Pedro. Nadie se burlaron de él. Mirá los que estaban al lado de él. Estaban al lado de la obra redentora única y por excelencia jamás sabida ni habrá. El Hijo de Dios crucificado para traer vida eterna a su iglesia. Mirá lo que pasaba cuando estás entretenido en qué me dijo, o cuando saco la espada y hiero a alguien, porque no me visitó, porque no me habló, cuando nos ofendemos. Mirá lo que pasaba. Verso 23. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en 4. Una parte para cada soldado, tomaron también la túnica. Los vestidos los partieron en 4. Toma, habrán sido 4. Uno para vos, uno para mí. Y el Cristo del madero, el Jesucristo que estaba colgado de un madero, estaba trayendo redención. Y estaban peleándose estos soldados por una túnica o un vestido. Pero estaban tan entretenidos que clasificaron la ropa. Y dice claramente el verso más adelante. Tomaron también la túnica, la cual no tenía ninguna costura. Y de arriba abajo era de un solo tejido. Y dijeron entre sí, no la partamos, más bien echemos suertes a ver quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la escritura. La túnica era cara, era buena. ¡Oh! No, es una herejía romperla. Vamos a ver en quién se queda con ella. Tiremos una moneda. ¿Le quedó a Enrique? ¿O le quedó a Marcelo? El hecho más grande, perdón por la repetición, estaban viendo al Hijo de Dios colgado en un madero. Estaban pasando cosas tremendas, tremendas. Estaban viendo entretenidos con una ropa. ¿Qué es lo que te está entreteniendo, iglesia? ¿Cuál pelea? ¿Cuál discusión? ¿Qué es lo que te está pasando, varón, mujer de Dios? Y hablo muy fuerte a lo que estamos trabajando en la iglesia, desde los ministros que están allí en la puerta hasta mi propia vida.
¿Cómo estás compartiendo? ¿Estás viendo a quién le queda la túnica o a quién le queda las sandalias o a quién le queda el vestido? ¿Con qué parte te estás quedando? ¿A los pies del madero donde están repartiendo las túnicas y los vestidos? ¿O estás mirando la cruz al Redentor, al que trae gracia, misericordia, perdón, amor? Porque puede que no tengas vestidos para repartir, ni hojotas para repartir, ni ropa para repartir. Pero quizás tu corazón está mirando para abajo, doblado, torcido, enojado, angustiado, deprimido, oprimido. ¿Cómo estás preparando este año 2020? ¿Repartiendo túnicas? ¿Repartiendo hojotas? ¿Repartiendo ropa? Mientras el Redentor vive y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Urakama, Kaisa, Ramashi. Iglesia, ¿querés escuchar palabra de Dios? Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Esto no aglutina, no trae gente. Pero Jesús me dijo, hablarle de mi cruz. Y dice la palabra del Señor más adelante. Y así lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo, quien él amaba, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Fíjense. El que estaba colgado en un madero. El que estaba colgado en un madero. Esa es la cruz. Escuche, síganme, ya concluyo. El que estaba colgado en un madero. Podría haber dicho o haber mirado. Se pelean por una túnica. Se pelean por mi vestido, por un anillo. Qué tremendo el amor de Dios. Qué tremenda la redención de su cruz. Qué tremenda la gracia, el amor de su cruz. Sino que vio una vez más y dijo, hey, mamá, ahí tienes a tu hijo. Cuídenlo. Hey, hijo, ahí tienes a tu madre. Cuídenlo. El cuidado desde la cruz. ¿A quién tenés al lado que tenés que amar y cuidar? Tu hija, tu hijo, tu nieto. ¿A quién tenés que amar? A tu adversario, aquel que te odia. Pastor, no lo puedo amar. Bueno, pero podés orar, clamar, interceder ante Dios. No se pide una legión de ángeles con aquel que se tiene el problema. Se pide la cruz, la misericordia, el perdón, la restauración, la gracia. Eso se pide desde la cruz. ¿Qué túnica tenés que regalar? Qué tremendo el amor de Dios. Qué tremendo el amor de Dios. Para concluir, iglesia, dice que Jesús cuando los miró, al igual que Esteban, y no comparo a Jesús con Esteban, por Dios, el primer diácono, dijo esto: perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquel que hizo tanto daño no sabe lo que hace. Escuchen esto, ya concluyo. Escuchen acá, oídos, oídos. Aquel que te hizo daño no sabe lo que hace. Y está en tus manos, si no conoce a Cristo, está en tus manos perdonarlo. Porque solamente, bíblicamente, lo voy a demostrar, no hoy, vos podés dejarlo en libertad. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Señor Jesús, mirá, la verdad que este hombre me violó, me mató, me sacó un hijo. La verdad que yo no quiero perdonarlo, pero esto es lo que yo siento. Más que se haga tu voluntad, Jesús, y no la mía. Bien has hecho, dice el Padre. Y quedas libre. Un día, si es necesario, hasta que Cristo te lleve. Ahora quiero darte buenas noticias.
El que estaba en el madero no está más en el madero. Ya nadie le va a ayudar a llevar la cruz. Él la llevó. Se hizo la voluntad del Padre. Y Él sigue sentado en la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y allí trae libertad a tu vida y a la mía. Y allí puede decirte, hey, no me importa más que hayas elegido túnicas o zapatos o anillos, no me importa más. Mira lo que hago con lo que hiciste antes. Lo tiro al fondo del mar y te dejo libre en esta mañana en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Invito a que la iglesia se ponga de pie. Declaro palabra de Dios sobre este 2020. Declaro gloria de Dios en la iglesia.